Muchas gracias, Laia. He escuchado esta presentación unas cuantas veces ya y no deja de retorcerme por dentro. Laia es la mujer del mayor de 3 hermanos que forman parte, son mis hermanos de otra madre. Es una familia que Dios me regaló hace muchos años y que han bendecido mi vida de muchas formas. Y hoy en día Dios les está usando de esta manera. Y hay veces que Dios habla de muchas maneras, y hay veces que Dios habla desde este lugar a través de Laia o quizás a través de mí. Y hay veces donde dar respuesta a lo que Dios nos está pidiendo es complicado porque nos hace pensar pero dar respuesta a lo que acabáis de escuchar es bastante más sencillo. No hay que darle muchas vueltas. Si tienes posibilidad de hacerlo, te animo a tomar un compromiso cuando salgas esta mañana por esa puerta, porque hay necesidad y tenemos posibilidades para ayudar. Dicho esto, yo os traigo un tema que aparentemente o de entrada no está muy relacionado, pero que espero que el Espíritu Santo pueda enlazarlo de alguna manera en nuestras mentes y en nuestros corazones para que salgamos con ideas claras y decisiones tomadas esta mañana de aquí. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Otras versiones dicen, me fue dado un aguijón en la carne. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces Él es fuerte. Escuché hace unos días no sé cuál es el nombre técnico, iba a decir un videoblog, pero no, es Las 3 Tabernas, un podcast, bueno, es una entrevista por internet que le hacía Alex San Pedro a Félix Ortiz, que es un profesor de universidad, pastor, maestro, ha estado sirviendo en la iglesia de Bonanova durante mucho tiempo como pastor y bueno, ha desarrollado un montón de ministerios, y en su entrevista mencionó este texto que acabo de compartir y de alguna manera por también circunstancias que estoy viviendo yo y mi familia, fui de cabeza al texto, y creo que Dios puso en mi corazón que compartiera con vosotros algunos principios que se aprenden cuando uno examina este texto. Tengo que decir que Pablo es alguien a quien Dios usó y que en el contexto en el que vivimos actualmente nos reta de una forma especial. Me explico. Los principios que Jesús transmitió con su vida en esta tierra son principios que aún a día de hoy, en general, la sociedad en la que vivimos acepta como buenos principios. Jesús propuso, enseñó, mostró, vivió una vida de amor, una vida de entrega, una vida de pensar en los demás, y en general a todo el mundo le parece bien que se viva de esta manera. Pero Pablo habla de cosas de las que a veces no nos gusta hablar. Y son cosas que en realidad nos comprometen. Y son cosas que, voy a decir más, en el contexto actual, son cosas que nos ponen un poco en el límite, porque chocan frontalmente con lo que la sociedad promueve como lo que está bien hoy en día. ¿Seguís la idea por donde voy? Más o menos.
siempre pensamos, cuando yo pienso en desarrollar la misión que Dios me ha encargado, Dios me ha pedido desde el día que le conocí, que le explique a todo el mundo lo que es tener una relación con Dios y cómo es tenerla. Y es mi vida desde que le conocí. Eso es lo que he pensado siempre, no siempre lo he hecho, pero estoy muy empeñado últimamente en que esto sea una realidad. Y entonces pienso en las maneras de hacer que la gente que no cree lo mismo que yo se acerque a abrir su corazón a la posibilidad de que esta verdad es la verdad con mayúsculas. Y entonces me pasa muchas veces que pienso en... Esto tiene que ver un poco con la teoría de la comunicación, ¿no? Pienso en cosas que nos unen para hacer sentir a mi interlocutor, a la persona con la que estoy hablando, cerca mío, pienso cómo acercarnos para ganar su confianza. Esto suena un poco a estrategia maquiavélica, pero lo hago con todo el amor y es una cosa, yo creo que de bastante sentido común. ¿Qué pasa? Que hay cosas que Pablo propone en sus cartas que tienen que ver con convivencia, que tienen que ver con ética, con estilo de vida, con orientación sexual. Hay algunos temas que, más que acercarme a la gente que no cree, me separan a tope. Y en algún momento de mi vida he estado tentado a dejar esos temas como un poco apartados, ¿no? Como a decir, pues mira, no lo voy a tocar mucho, a ver si con suerte nos sale en la conversación, ¿no? Y cada vez estoy más convencido de que no estoy llamado a eso, de que estoy llamado a presentar el Evangelio tal y como Dios me lo ha presentado a mí, con muchísimo amor, pero tal y como Él me lo ha presentado. Y por eso Pablo, cuando leo las cartas de Pablo, reconozco que con mayor o menor acierto lo hago con un punto de subjetividad en el sentido de esto que os acabo de explicar, ¿no? No leo igual un Evangelio que leo las cartas de Pablo. Y espero que Dios me ayude a no equivocarme en ese sentido. Pero Pablo, entre muchas de las cosas que habló, y más que habló, vivió una experiencia concreta con la que estoy seguro que vas a identificarte hoy. Es algo que Dios me ha hablado a mí muy claramente porque necesitaba escucharlo, como he dicho antes, por circunstancias que estoy viviendo, especialmente en mi familia más cercana. Pablo es una persona, para poneros en contexto, que predicó el Evangelio. Pablo era un pecador, Pablo, como tú y como yo. Pablo es alguien a quien Dios rescató para usarlo para su misión. Él quería llegar a todo el mundo, a que todo el mundo supiera quién era Jesús y qué había venido a hacer a la tierra, y escogió a Pablo, alguien como tú y como yo, para desarrollar esa misión. Y es alguien que se dedicó a predicar y a establecer diferentes iglesias por todo el mundo. Y Pablo era una persona a la que no le gustaba alardear. Es una persona que necesitaba, por alguna razón, constantemente recordarse quién era realmente, pero eso le había llevado a hacer que algunas de las iglesias, incluso que él mismo había plantado, llegaron a menospreciar al propio Pablo y su mensaje, porque había otros apóstoles, otros superapóstoles, que iban por estas iglesias haciendo grandes milagros y un poco como así, ¿no? ¿Se entiende? Un poco estoy muy, muy contento, ¿no?, de que Dios me esté usando de esta manera. Y Pablo no era así. Y al no ser así, algunos decían, mira, este no es como los demás. Pero en vez de tomarlo positivamente, decir, mira, qué bien, un apóstol humilde, lo tomaban por el lado contrario y decían, pues será que este no es tan poderoso y a lo mejor Dios no está tan al lado de Pablo. Y en este contexto, Pablo en el capítulo 11 de esta carta está explicándoles a los corintios todo lo que él había sufrido como seguidor de Jesús. Es un capítulo que cuando yo lo descubrí transformó mi forma de ver la vida cristiana. Pablo intentando seguir
la misión que Dios le había encomendado, se encontró con sufrimiento, se encontró con dolor, le apedrearon, le dieron con palos, lo explica todo. Puedes leer el capítulo 11 después. Al final del capítulo explica todo lo que sufrió por el Evangelio. Y en el capítulo 12 empieza diciendo: mirad, yo nunca me he vanagloriado, nunca he querido demostrar más de lo que soy, pero que sepáis en todo caso, como para que los corintios le tomaran en serio, que Dios me arrebató hace unos años y me dio una visión, me dio una revelación. Dios me ha hablado de una forma muy clara y no necesito ir diciéndolo por ahí, pero os lo tengo que decir en este momento para que entendáis que lo que intento deciros es importante, 1, y viene de parte de Dios, 2. Y después de decir esto, entonces dice estos versículos que acabo de leer, y vamos a echar un vistazo muy rápido, espero, sobre algunos principios de los que Pablo habla en estos versículos. Para evitar que me volviera presumido, dice la Nueva Versión Internacional, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, empieza diciendo. Es decir, el motivo por el que va a decir lo que va a decir es que Pablo entiende que Dios trató su vida de una manera concreta para mantenerlo a raya. Es decir, el problema o el tema que Pablo está abordando en estos versículos es el tema del orgullo. Pablo debía mantener su orgullo a raya, como he dicho al principio. Y ahora veremos cómo lo hizo, o cómo permitió, mejor dicho, que Dios lo hiciera. Pero Pablo era consciente de que el orgullo es un problema serio, muy serio. Y lo es más, es decir, creo que lo es a nivel humano, a nivel relaciones entre los seres humanos, pero es especialmente un problema tratándose de la relación que el hombre puede tener con Dios. Fijaos, Satanás se rebeló contra Dios. Satanás, que era un ángel, el más bello, el que estaba ahí cerca de Dios, se rebeló contra Dios porque él no quería ser menos que Dios. Él quería ser como Dios. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios porque querían tener cosas que Dios tenía y que ellos no tenían. Ellos de alguna manera quisieron ser como Dios. ¿Por qué tengo que privarme de determinadas cosas? Pues no quiero. Creerse más de lo que eran en realidad les llevó a desobedecer. El orgullo, en realidad, es contrario, por definición, a la humildad, pero es contrario también a un concepto que es esencial para entender las palabras de Jesús. Y es el concepto de necesidad, el concepto de debilidad. Si yo no siento que necesito a Dios, Dios no tiene absolutamente nada que hacer conmigo. Dios me ha dado la libertad, Dios te ha hecho libre para decidir lo que hacer con tu vida. Puedes hacer lo que quieras. Si tú decides que no tienes nada que hacer con Dios y que Dios no tiene que hacer nada contigo, Él no va a obligarte. Eso lo ha demostrado a lo largo de la historia y en montones de casos en la Biblia. Ahora bien, si yo me siento necesitado, si creo que no soy capaz, Dios me regala hacerme capaz. Ahí está la gracia. Si yo soy orgulloso, si yo creo que no necesito a Dios, Dios no tiene nada que hacer conmigo y lo que te estoy explicando es absurdo. No hace falta que sigas escuchando, puedes hacer cualquier otra cosa o una excursión mental, lo que quieras, porque esto no vale para ti. La esencia del mensaje del Evangelio y la esencia de lo que Pablo dice es que el orgullo es el principal enemigo de una relación real y auténtica entre el ser humano y Dios. Y Pablo, consciente de eso, reconoce que Dios hizo algo en la vida de Pablo para que Pablo recordara esto todos los días de su vida. Y es lo que dice a continuación: una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Como he dicho antes, me fue dado un aguijón en la carne. Es el texto que yo más reconozco por la Reina Valera, que es la que he leído más en mi infancia. Una espina me fue clavada en el cuerpo.
me fue dado un aguijón. Evidentemente, si Pablo está diciendo que porque Dios quería ayudar a Pablo a controlar su orgullo, hizo algo, es lógico que quien hizo este algo es Dios. Aunque luego menciona que es como que lo que estaba sufriendo Pablo, ese aguijón, era como un mensajero de Satanás. Esto tiene más que ver con que el mal, en realidad, o el sufrimiento que vivimos en esta tierra es fruto, en todo caso, de Satanás y es fruto de la ruptura de nuestra relación con Dios. No es fruto, en ningún caso, directo de Dios. Pero Pablo entiende que Dios mismo ha permitido que esté pasando por algo con un objetivo. Este algo no sabemos lo que es. Y os voy a lanzar dos propuestas. Lo que sí que sabemos es que la palabra que se usa en una antigua traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, la palabra es skolops, o skolops, perdonad, porque no sé cómo se pronuncia exactamente. La traducción literal sería aguijón, pero la connotación de esta palabra es algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Es decir, este aguijón produce en las personas que lo sufren frustración y causa problemas. Y entonces ahora yo te hago esta pregunta para ver si sigues conectado o no conmigo. ¿Sufres algo parecido a un aguijón de este tipo? ¿Hay algo en tu vida que te crea frustración y que te causa problemas? Si la respuesta es no, puedes engancharte a los que están de excursión. Si la respuesta es sí, igual te interesa lo que pasó o lo que Pablo dice y puede ayudarte en el futuro. Decía que hay dos posibilidades, los teólogos, la gente que ha dedicado muchísimo tiempo en su vida a estudiar la Biblia, su contexto y lo que la Biblia quiere transmitirnos, han llegado de alguna manera a una conclusión o a hacer estas dos propuestas, porque no tenemos esa información literal en la Biblia, pero por lo que se sabe de Pablo, podríamos afirmar que este aguijón en la carne puede ser o bien una enfermedad o una dolencia, un dolor de cabeza continuo o problemas de cervicales, yo qué sé. Cualquier tipo de dolencia, algo, está claro en todo caso que es algo que le afecta físicamente. Porque dice que está en la carne, básicamente. Esta es una posibilidad. Y hay otra posibilidad que algunos plantean, y es que este aguijón no tenga tanto que ver con algo externo que Pablo está sufriendo, como una enfermedad, sino que tiene más que ver con una lucha interna que Pablo tenía con algún tipo de tentación o con algún pecado. Fijaos que Pablo dice algo que a mí también me ha marcado mi forma de entender mi vida delante de Dios, y es que el mismo Pablo, a quien tengo como muy respetado, evidentemente por su historia y por cómo Dios lo usó para escribir las palabras de Dios para nosotros. El mismo Pablo, una persona tan importante y a quien Dios usó tanto, reconoce que tiene una lucha constante con el pecado. Y dice en otro momento en sus cartas, aquello que no quiero hacer es lo que hago y eso me pasa constantemente. O sea que no es descabellado pensar que este aguijón en la carne era precisamente una lucha contra algún tipo de tentación o algún pecado concreto. En todo caso no lo sabemos, pero voy a plantearos algunas opciones desde los dos puntos de vista. Si este aguijón era una enfermedad, tengo cosas que aprender. Sabéis que porque los que me conocéis me habéis oído hablar otras veces del peligro de relacionar la enfermedad o el sufrimiento externo con nuestro comportamiento o con una causalidad concreta. Es decir, si te pasa esto, es por esto. Lo explico de otra manera. A todos nos gusta saber el porqué de las cosas. Y cuando nos pasa algo malo o cuando sufrimos algo malo a nuestro alrededor, es muy natural y muy humano que de forma espontánea digamos, ¿por qué? ¿No? ¿Os ha pasado?
¿por qué me pasa esto? Y creo que lo vamos a seguir viviendo o lo vamos a seguir practicando el resto de nuestras vidas, porque es algo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. De alguna manera necesitamos entender el porqué. Pero la realidad es que no siempre hay un porqué. O dejadme que lo diga de otra manera, no siempre vamos a saber el porqué. Es posible que lo haya, o es posible más bien que haya un para qué, pero en todo caso, siempre he huido de hacerlo yo, y en realidad huyo de la gente que lo hace, que tiene facilidad para relacionar cosas, especialmente en la vida de los demás. Por tanto, quiero dejar claro que esto que Pablo experimenta no es una norma en el sentido de que si estás sufriendo una enfermedad es porque Dios ha puesto esa enfermedad para que aprendas. Yo creo que Pablo no está enseñando esto, pero abre la posibilidad a que esto sea así. Es decir, Pablo sufrió posiblemente una enfermedad y reconoció rápidamente que Dios estaba usando esa enfermedad para enseñarle algo. Entonces, lo que yo aprendo de Pablo, y es lo que yo te transmito en este momento, es: si estás sufriendo algún tipo de enfermedad, o déjame ampliarlo a cualquier tipo de sufrimiento que no tenga que ver con lo que tú haces explícitamente, sino tiene, por ejemplo, ausencia de trabajo, problemas en una relación familiar. Ampliamos a este tipo de sufrimientos que nos producen como seres humanos. Entonces te pregunto, si estás sufriendo de esa manera, te animo a pensar y a valorar la posibilidad de que Dios quiera tratar algo concreto de tu vida que necesita cambiar o que necesita redireccionar. Insisto, porque esto puede crear mucha frustración si no se explica bien, y yo quiero ser muy prudente, por lo menos no quiero que si algún día te frustras por esto sea por mi culpa. Esto no es una matemática, y creo que no hay base en la Biblia para afirmar que esto es así 100% y el 100% de las ocasiones. Lo que sí que pasa es que Dios utiliza estas circunstancias para moldearnos y para hacernos avanzar en la vida. Entonces, no es de tontos hacerse la pregunta: Dios, ¿estás intentando enseñarme algo? Pablo necesitaba recordar, y esto no porque lo diga Pablo, sino porque Dios se lo dijo a Pablo, que necesitaba depender total y absolutamente de Dios. Que todos los logros como cristiano que había tenido en su vida no servían absolutamente de nada en el momento en que dejara de depender de Dios. Y este aguijón, esta enfermedad o este sufrimiento, a Pablo le recordaba constantemente que sin Dios no era nada. No sé si puede ser tu caso, no sé si puede ser mi caso. En todo caso, te reto, valga la redundancia, te reto a que valores la posibilidad de que esto sea así. Ahora bien, como dije al principio, es posible que fuera este tipo de aguijón, de espina, pero algunos proponen que, como he dicho antes, no fuera tanto una enfermedad o un sufrimiento externo, sino que fuera una lucha interna de Pablo. Y entonces vamos a ponernos ahora a intentar encontrarle sentido para nosotros desde este punto de vista. Si Pablo estaba sufriendo, estaba luchando contra una debilidad suya, algo que sabía que no agradaba a Dios, algo que sabía que tenía que cambiar, algo que sabía que no estaba bien que hiciera, y luchaba contra ello constantemente. Si Pablo estaba viviendo esa situación, eso tiene una lección importante también para nosotros. Dejadme lanzaros la pregunta. ¿Cuántos... no hace falta que respondas públicamente, pero yo sí que lo voy a hacer. ¿Cuántos tenéis una lucha de este tipo en la actualidad? ¿Cuántos lucháis?
Muy bien. Estamos juntos en esto. Lo que Pablo propone es tomar un camino muy claro respecto a esta lucha. Es decir, frente a esta lucha tú puedes hacer varias cosas, pero esencialmente dos cosas. Lo primero que puedes hacer es entender esa lucha como algo que forma parte, y que Pablo así nos lo enseñó, que forma parte de la vida del que decide seguir a Jesús. Nuestra carne, nuestra esencia nos lleva a hacer cosas que no están bien. Pero Dios nos capacita para cambiar de rumbo y especialmente nos capacita para convivir con eso. Entonces tú puedes aceptar esta realidad. No estoy justificando nada, estoy animándote en todo caso a luchar contra ello, pero esta lucha creo yo que la vas a tener y la voy a tener toda la vida, eso no va a desaparecer. Por tanto, frente a esta realidad puedes hacer dos cosas. La primera, como digo, es hacer como Pablo, que es aceptarla y seguir adelante con la misión. Y hay una segunda opción, que es la que yo he vivido en muchos casos, y que es posible que te identifiques con ella. Cuando uno reincide en el pecado, generalmente se siente mal. Y este sentimiento de culpa, que puede transformarse en arrepentimiento, incluso aunque se transforme en arrepentimiento, puede llevarte a una situación en la que tomes de ti una imagen equivocada. Es decir, puesto que yo tengo esta lucha que es tan grande y que me avergüenza, es imposible que Dios pueda hacer algo bueno de esto que soy yo. Y mucho menos utilizarme para su misión. En todo caso, pues entiendo que su gracia y su perdón pues me abrazarán, ¿no?, ahí en el último momento, pero para ponerme en la brecha y para empezar a caminar y para salir a la calle y con la cabeza un poco alta explicarle a la gente lo que es el amor de Jesús, y no soy digno, no merezco. No que no lo merezca, sino que no estoy capacitado para eso. Yo no sé si te has sentido así alguna vez. Yo os puedo asegurar que muchas veces me siento de esta manera. Y creo que he perdido muchas ocasiones de obedecer a Jesús por causa de este sentimiento y de este pensamiento. Pero digo a día de hoy con la boca bien grande que este no es un sentimiento que viene del Espíritu Santo. Esto es un sentimiento que viene de Satanás. Porque su objetivo principal es que el mensaje que yo he recibido y que ha cambiado mi vida, que ha transformado mi vida, no lo cuente a nadie. Y que el reino que Dios me ha propuesto que yo le ayude a instaurar en esta tierra hasta que Él venga, que esto no suceda. Y creo que una de las mayores armas que tiene Satanás de conseguir esto con nosotros es haciendo que nos sintamos así de pequeños. Entonces, si has sentido esto alguna vez, Pablo hoy te dice y te demuestra con su vida que esto no es así. No hay nadie demasiado pequeño para poder ser usado totalmente por Dios. No hay ningún pecado en tu vida demasiado grande como para que haga que Jesús desvíe su mirada de ti. No hay absolutamente nada más que tu desprecio a esa mirada, en todo caso, pero no hay ningún otro pecado que pueda separarte del perdón y del amor de Jesús. Por tanto, entiende, por lo menos con la cabeza, y espero que Dios pueda hacer que eso se traspase luego al corazón, entiende que eres una persona llamada a la misión, aún a pesar de ti. Cuando uno acepta esta situación, las cosas cambian, por lo menos en cuanto al enfoque de la vida. La lucha continúa, por lo menos en mi caso, y como decía antes, tengo la sensación de que esto va a ser para toda la vida, pero reconocer
a ese Jesús que mira a David y sabe cómo es David, y aún así lo ama, aún así lo perdona. Y no solamente eso, que a veces nos quedamos ahí con el... No, aún así decide utilizarme para extender su reino y su mensaje. Creo que básicamente y esencialmente ese era el mensaje de Pablo para los corintios y para nosotros en la actualidad al explicar su vivencia en este sentido. Ahora bien, Pablo no se queda ahí. Hay dos cosas más con las que quiero dejaros. A pesar de que Pablo reconocía que Dios había puesto eso en su vida para tratar con su vida, ¿qué hace Pablo? Si continuamos leyendo, dice 3 veces, y 3 veces entiendo que lo que quiere decir es un montón de veces. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Porque Pablo no era masoquista. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, o a casi nadie. Pablo no quería sufrir. Y es lícito que tú no quieras sufrir. Es lícito que yo no quiera sufrir. Es lícito que le pidamos, que le roguemos. La palabra rogar nos hace pensar un poquito más en intensidad y en corazón, ¿no? Que le roguemos a Dios con todas nuestras fuerzas que nos libre de las situaciones de sufrimiento. Pero la realidad es que tampoco sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a hacer con eso. Aprendemos de Pablo que hay ocasiones en las que por alguna razón Dios no va a librarnos de ese sufrimiento. Y sabéis, también los que me conocéis, que este es un tema que últimamente ronda mucho mi cabeza porque hay situaciones que me cuesta mucho entender. Y entiendo las situaciones en mi vida porque yo me conozco a mí mismo, pero cuando veo gente que ama y que sirve a Dios, que son ejemplos para mí, sufrir determinadas situaciones que no entiendo que sufran, me genera un poco me desconecta, me desconcierta, perdón, un poco. Y no sabemos en realidad cómo Dios va a contestar a nuestras oraciones, pero en todo caso lo que aprendemos de Pablo es que no solamente es lícito, sino que es bueno para nosotros que nos expresemos delante de Dios tal y como somos y tal y como nos sentimos, sin caretas. Si estás sufriendo por algo, por mucho que tengas la sensación, si llegaste hace unos minutos a la conclusión o piensas que hay una posibilidad de que Dios esté permitiendo algo en tu vida porque necesitas trabajar algo, aún en ese punto es lícito y es bueno que le pidas a Dios no tener que pasar por ese algo. Esto es lo que hizo Pablo. Y entonces llega para mí el momento preferido, el momento que más me conmueve de este texto que acabamos de leer. Dios no respondió a Pablo como Pablo esperaba que respondiera. Él quería, evidentemente, que le quitara ese aguijón y Dios no se lo quitó. Que sepamos, no se lo quitó nunca. Por lo menos Pablo no lo escribió nunca. Pero entonces resuenan unas palabras que entiendo y siento profundamente que son palabras de Dios para la iglesia hoy. Y son palabras de Dios para ti hoy. Con mi gracia te es suficiente, te basta. No necesitas nada más. Y esto es algo difícil de aceptar en muchas circunstancias, especialmente cuando no has conocido esa gracia. Porque cuando uno sufre necesidades o sufrimiento o dolor de según qué tipo, lo que necesita realmente es que la situación cambie. Si uno está pasando hambre, necesita comida. ¿Qué sentido tiene que alguien le diga, mi gracia te basta? Bueno, tu gracia y a lo mejor un plato de lentejas, ¿no? Hay dos formas de convivir con ese sufrimiento, o en todo caso de hacer que ese sufrimiento desaparezca. Yo confío plenamente en la fidelidad de Dios en lo más esencial en nuestras vidas. Y confío también en la posibilidad de que el ser humano
seguidor de Jesús, como muchos de los que estamos aquí, sigamos el llamado de Dios y oigamos palabras como las que Laia nos ha dicho esta mañana y respondamos positivamente al llamado de ser solidarios y ayudar al resto de seres humanos que tenemos alrededor. Confío plenamente en eso. Pero más allá de eso, estas palabras tienen sentido porque, una, el sufrimiento desaparece cuando se va la causa, es decir, si se va la enfermedad, dejas de sufrir. Si comes, dejas de tener hambre. Si hay una relación rota y esa relación se restaura, eso deja de doler. Eso es una opción. Pero hay otra opción que es la que Dios le propone a Pablo y quizás es la que Dios nos propone a nosotros hoy también. Quizás. Y es estas palabras con tanto peso y tan trascendentales para nosotros. Mi gracia es suficiente. La otra manera de vivir con el sufrimiento con el que nos toca vivir en demasiadas ocasiones, por desgracia, es entendiendo que nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de salir de ningún lado, porque estamos sujetos a infinidad de circunstancias que no dependen de nosotros, y que solamente alguien, en todo caso, realmente tiene el control de nuestras vidas y que es capaz de entendernos hasta lo más profundo. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha sufrido. La ruptura de la relación entre Jesús y su Padre en el momento en que cargó con mi pecado es algo incomparable con cualquier otro tipo de sufrimiento. Y Él ya ha sufrido eso como para poder decirme con autoridad: mi gracia te es suficiente. El mensaje de Pablo hoy, para mí y para ti, estoy convencido que es la gracia de Dios, la gracia de Jesús, entregando su vida y sufriendo lo que yo necesitaba sufrir, ocupando mi lugar. Esa gracia, ese regalo, es suficiente. La otra forma de sobrellevar el sufrimiento es acompañado de Jesús. Y Él es el único que tiene la capacidad de hacer transformar ese sufrimiento, ese aguijón, ese algo malo. En esencia, es capaz de hacerte vivir ese sufrimiento y que ya no sea vivido como algo negativo por ti, sino que sea vivido como algo que produce más que dolor, gozo. Y esto es algo que es posible que te suene extraño, me suena extraño racionalmente a mí, pero acepto esas palabras de Jesús, porque es lo que Pablo vivió. Dice justo después: por eso me regocijo en las debilidades. ¿Cómo alguien puede llegar a regocijarse en algo que le produce dolor? Me regocijo en las debilidades. Eso es algo que solamente Dios es capaz de hacer. Absolutamente nada de lo que hagas nunca va a hacerte sentir de otra manera. Solamente Dios es capaz de transformar eso. Entonces, os dejo con estas preguntas. ¿Estás sufriendo? ¿Estás atravesando una situación dolorosa? Dios dice hoy: mi gracia es suficiente, es lo que necesitas. ¿Estás luchando con algún pecado? Sí, ya lo sé. ¿No sientes que mereces ser usado por Dios? La respuesta de Dios sigue siendo: mi gracia es suficiente, mi gracia es lo que necesitas. Porque aunque tú no seas digno, yo te he hecho digno a través de Jesús. Mi oración hoy, y con esto termino, es que Dios me ayude a mantener mi orgullo a raya. Que Dios me ayude a ser consciente de cuánto y cuánto le necesito. Que Dios me ayude a ser realista con mi vida, porque yo soy consciente de que le necesito, pero a veces mis actos no demuestran que lo necesito, porque paso más tiempo en infinidad de cosas más del tiempo que paso pensando en Dios, o leyendo su palabra, o hablando con Él, o intentando escucharle, cosa que no es fácil. A veces pienso que quiero una cosa y mis actos demuestran otra. Mi oración hoy es que haya coherencia
entre lo que posiblemente la mayoría estáis pensando. Creo que la mayoría estaréis de acuerdo en que necesitamos esa gracia. Y si no crees que lo necesites, mi oración es que lo creas. Pero si crees que la necesitas, mi oración es que Dios te ayude a ser coherente con esa necesidad y que no solamente lo pienses, sino que vivas necesitado de Dios constantemente. Especialmente porque si tú recibes y experimentas esa gracia sobreabundante, esa gracia con mayúsculas, esa gracia abrumadora, si tú experimentas esa gracia, cuando vayas a llevarla a todo el mundo que la necesita, la vas a presentar con una pasión y con un conocimiento de causa que va a ser imposible hacerlo de otra manera. Tu llamado y mi llamado, como seguidores de Jesús, si es que lo somos, es a ofrecer esa gracia a la gente que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo vas a hacerlo si no has experimentado esa gracia en su totalidad? Espero que Dios nos ayude a ser conscientes de esa necesidad y que nos siga regalando la posibilidad y la oportunidad de experimentarla cada día. Que Dios os ayude.